Yo soy uno de los senadores de Roma que viajó hacia Germania para investigar, ver y divisar las leyes de su lugar, para posteriormente formar las 12 tablas que son la base del derecho romano. ¿Y qué son las 12 tablas? Bueno, un poco de su historia. Como todos ustedes sabrán, Roma en los tiempos antiguos se dividió en tres periodos: la monarquía, el imperial, la monarquía, la república y el imperial. Tras la expulsión de Tarquinio el Soberbio en el 453 a.C. y la derogación de la monarquía y la posterior creación, y a partir del siglo IV aproximadamente antes de Cristo se crean 12 leyes, 12 tablas. Pero ¿por qué se les dice 12 tablas? Porque al principio estas estaban grabadas en madera, después su posterior renovación se grabaron en piedra. La tabla 1 nos habla acerca del injus vocatio. Esta nos habla acerca del derecho del demandante de llevar a juicio al demandado sin importar al causa alguna, ya sea por edad o enfermedad. Este no podía negarse ni huir. Por otro lado, los conflictos y juicios se tenían que solucionar antes de la puesta de sol, ya que era un término para todo tipo de procedimiento judicial. Tabla 2 habla del sacramento. Es de origen religioso, dinero que pende como pena. Ambas partes llevan el dinero a un lugar sagrado para que luego del conflicto la parte vencedora se lleve su dinero y la parte vencida pierde, quedándose con él el erario público. Bueno, la tercera tabla se rige en lo siguiente. En las deudas, bajo el decreto Manus Iniectio. ¿Qué consiste esto? Consiste en que si un deudor debía a su acreedor, ya sea porque lo haya dicho públicamente en un juicio o porque definitivamente ya tiene mucho tiempo sin pagar, lo que tenía derecho el deudor era obtener un plazo de tiempo de 30 días para poder pagarle a su acreedor. Si no lo hacía, el acreedor podía ir hasta la casa del deudor para poder reclamarle y llevarlo al magistrado. Si no estaba, el acreedor lo que hacía era buscarlo y llevárselo a su casa para tenerlo como su propio esclavo, donde lo encadenaba y le daba de comer una libra de harina. Después de 60 días era llevado al mercado para que alguien se apiadara de él y le pagara su deuda. En caso de que sean varios acreedores, se repartía el deudor. ¿Cómo? Se lo repartían en diferentes tareas para que pudiera pagar su deuda. Gracias. La cuarta tabla aborda asuntos relacionados con el matrimonio y la patria potestad, o sea, el poder del pater familias sobre su familia. Establecía reglas sobre quiénes podían casarse y cómo se llevaba a cabo el matrimonio. Otro punto que se tocaba en esta tabla es la patria potestad sobre los hijos. También trataba la autoridad del pater familias sobre los hijos y su capacidad para tomar decisiones sobre ellos, incluyendo la posibilidad de vender a los hijos como esclavos en ciertas circunstancias. Ahora hablaremos sobre la cuarta tabla y sobre los temas que se tratan en ella. La cuarta tabla habla sobre los poderes del padre de familia, sobre las potestades del pater, la emancipación y el plazo de gestación. Las cuatro instancias de la cuarta tabla. La primera es: el hijo deforme o monstruoso debe ser muerto inmediatamente. La segunda es: poder del pater sobre sus hijos, derecho a encerrarlos, azotarlos, tenerlos encadenados en los trabajos rústicos, venderlos o matarlos, aun cuando desempeñan elevados cargos en la república. Tercero, si el padre ha vendido 3 veces a su hijo, que éste quede libre de la patria potestad. El cuarto es: el término máximo de la gestación es de 10 meses. Hablaremos sobre la quinta tabla. En primera instancia, sucesiones y la herencia. La quinta tabla estaba relacionada con las cuestiones de sucesión y herencia. Establecía las reglas para la distribución de la herencia en caso de muerte de un ciudadano romano. En segunda instancia tenemos a la herencia intestada. En caso de que alguien muriera sin un testamento válido, la quinta tabla establecía cómo se distribuirían sus bienes entre todos sus herederos legales, generalmente priorizando a los parientes más cercanos. En tercera instancia está la adopción. La quinta tabla también trataba el tema de la adopción, estableciendo reglas y procedimientos para la adopción de hijos y la transferencia de derechos hereditarios. A continuación hablaremos sobre la quinta tabla y las instancias que la componen, de las herencias y de las tutelas. Se habla de la tutela mulieris, de la sucesión testamentaria, de la sucesión ab intestato, de la tutela de los impúberes, de la curatela y del acte familia erciscundae. A continuación hablaremos sobre las 11 instancias de la quinta tabla. En primera está que las mujeres están sometidas a tutela perpetua. Las pestales están libres de esa tutela y de la patria potestad. La segunda es la prohibición de usacopiar las cosas mancipi pertenecientes a las mujeres colocadas bajo la tutela de sus agnados.
a menos que esas cosas hayan sido entregadas por las mismas mujeres con autorización de su tutor. La tercera es lo que manda en su testamento acerca de los bienes y sobre la tutela de los suyos, que se cumpla. La cuarta es, si muere intestado sin heredero sui, que el agnado más próximo tome posesión de la herencia. El quinto es, si no hay agnado, que el gentil sea su heredero. El sexto es, a falta de tutor nombrado por testamento, los agnados son tutores legítimos. El séptimo es, por lo que hace al loco que no tiene curador, que cuiden de su persona y bienes sus agnados, y a falta de estos, sus gentiles. El octavo es, se confiere el patrono la herencia del liberto que muere sin heredero sui. El noveno es, que los créditos hereditarios se dividan de derecho entre los herederos. El décimo es, disposición de donde se deriva la acción de partición entre herederos. El onceavo es, el esclavo libre por testamento, bajo la condición de que entregue tal suma al heredero, puede, si ha sido enajenado por el susodicho heredero, llegar a adquirir la libertad satisfaciendo la referida suma a su comprador. La tabla 6 regulaba el negocio jurídico del nexum. El nexum es un acuerdo, generalmente de tipo financiero, entre un deudor y un acreedor, en el que el primero estaba obligado a cumplir una acción por el acreedor. En caso contrario de que esto no sucediera, el acreedor podía tomar posesión del deudor como un esclavo, y era una manera coercitiva de pagar lo que le debía. Pero esta ley fue derogada por la Lex Poetelia Papiria, la que consideró esto un abuso y dijo que mejor era recurrir a un tribunal para una sentencia judicial. La tabla 6 también regulaba otras normas, que era el stipulatio y el sponsi, tipos de contrato que su incumplimiento recurría a acciones jurídicas. Bien, la tabla 7 regulaba lo que es el mancipatio, en el que necesitamos 6 testigos, varones y mayores de edad, y el ure sessio, que necesitamos hacerlo frente a un pretor o un magistrado romano, con el fin de garantizar validez. ¿Validez de qué? Bueno, la tabla 7 habla sobre la parte de transferir la propiedad de bienes de gran valor, o también llamados res mancipi. Tabla número 8. Primeramente, esta tabla es lo que actualmente sería el derecho penal procesal. Trata sobre los delitos que eran en Roma y consta con 25 numerales, pero vamos a mencionar los más interesantes o los más impactantes. Primero, número 1, siempre nombraban lo que era la pena capital, donde intervenía, digamos, otra persona y era afectada en su integridad. Tenía que procurarse de que todos los romanos estén en una convivencia pacífica, como sería la pena del talión. Cuando se da la violencia física, los romanos no querían que esto se recurra en venganza, y lo que hacían era pagar una suma monetaria, es decir, dinero, para que no recurran a más violencia. Otra pena que se daba era la de los árboles, que cuando un externo cortaba árboles o talaba árboles de a quien le pertenecía, le iba a deber 25 veces esa cantidad. Otra sería la de los ladrones, si pertenecían a los hombres libres, a los esclavos o era un impure. Primero, en caso de los ladrones, si era un hombre libre, se le iba a ser azotado con varas y luego iba a ser entregado a quien le ha robado. Si era un esclavo, iba a ser azotado y luego iba a ser arrojado al fuego. Y si era un empúbere, es decir, que no llegaba a la pubertad aún, tenía que sí o sí ser castigado y recibir azotes, pero que sean testificados por un arbitrario. También se daba la quema de edificios. Habían dos opciones: si en la quema de edificios se tenía razón o si fue por accidente. Cuando se tenía razón, es decir, de que se tenía conciencia propia de lo que se hacía, iba a ser azotado con varas y después arrojado a la roca Tarpeya. Pero si era por accidente, solo iba a ser azotado, pero tenía que enmendar el daño que había provocado. Y otro era sobre los homicidas o quienes metían veneno. Estos sí o sí iban a ser asesinados. Y otro es cuando un propietario le fallaba a su sirviente. Aquí nadie podía decir nada, no podía juzgarlo, porque se decía que este solo iba a ser juzgado por los dioses o por lo que ellos digan. Tabla número 9. Esta tabla consta sobre el derecho público. Va a comentar primero sobre un principio de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. En segunda,
También va a tratar de que la ley no puede ser especificada para alguien particular, es decir, nadie puede decir que quiere una ley exacta para esa persona. Y otro principio que era muy importante en esta tabla era de que todos, a pesar de tenerse enemigos, no podías aliarte con esa persona, porque si no ibas a recibir la pena de muerte. Si te aliabas con esa persona, si lo incitabas al enemigo o si entregabas a un ciudadano al enemigo, ibas a recibir la pena de muerte. Tabla 10. Bueno, la tabla 10 nos habla sobre las cremaciones y las inhumaciones dentro de la ciudad de Roma. Nos dice que está prohibido retirar los huesos de personas muertas, excepto que hayan muerto en batallas fuera de la nación de Roma o sean ex edificios. También nos habla sobre que una mujer no se debería dañar el rostro, arañarlo o malograrlo si está de duelo o si está de luto, porque muy posiblemente vaya a conseguir otro esposo. Y como en Roma la población era relativamente escasa, pues se necesitaba mayor índice de niños. Otra de las prohibiciones de la que nos habla esta tabla es la cremación dentro de la propia ciudad de Roma, ya que esto podía ocasionar pestes, enfermedades y demás. La tabla número 11 y la tabla número 12 del derecho romano son conocidas como las tablas de los injustos. La tabla número 11 marcó un antes y un después en el derecho en Roma, puesto que fue la única tabla derogada hasta la fecha. Esto se debió a que el tributo Cano Canuleio se enamoró de una plebeya. Este, al ser un patricio, no se podría casar con ella. Él hizo todo lo posible para la derogación de esta ley que indicaba la prohibición entre los patricios y los plebeyos para que se puedan casar. Esta fue la única ley derogada de las 12 tablas de Roma. La ley número 12 del derecho romano tiene ciertos aspectos que regulan el derecho privado. Entre ellos, cuando un acreedor tiene que cobrarle una deuda a su deudor, puede adquirir los bienes de esta persona, y esta ley injusta y arbitraria era defendida por el derecho romano. Entre otros aspectos también tenemos la esclavitud. Cuando un esclavo comete una falta contra otra persona, antiguamente la sanción se le imponía al dueño del esclavo. Con esta nueva ley ya no se le imponía al esclavo. También prohíbe la consagración de objetos en litigio. Y también tiene un aspecto importante en la derogación de leyes, puesto que las nuevas leyes del pueblo derogan las anteriores.